Buenos días, Dalila Escobar, de Proceso. Buenos días, presidente. Dalila Escobar, de Proceso. Preguntarle primero sobre el tema de este proceso electoral que, como usted menciona, ya inició, pues de una manera un tanto más formal o más abierta con estas renuncias que se están presentando. Primero preguntarle si se consideraría el punto que tiene que ver con, porque había un poco la duda o la pregunta de si tendrían que ser renuncias definitivas o como tal la licencia, si esto pudiera ser, si también se consideraría que fue un tanto precipitada la decisión del secretario de Relaciones Exteriores, todavía secretario, porque bueno, pues hay quienes mencionan que pues estarían mejor por esperar las características o lo que se pueda dar en torno al Consejo Político de Morena, y bueno, pues preguntarle primero sobre todo este asunto de las dudas que hay, también bueno, pues un poco lo que ha sucedido con la oposición, toda esta pérdida que usted ha mencionado que se ha tenido en territorio nacional, pero si consideraría también que llegaron tarde a este proceso electoral, porque mientras ellos están todavía buscando ver cómo se elige al candidato o candidata con los aspirantes que hay, pues en Morena ya se están adelantando incluso a la toma de decisiones. Bueno, ya inició el proceso, qué bien que se estén apuntando quienes van a participar en Morena y también en el PT, en el Verde, que es la coalición, son los partidos que han ido juntos casi en todas, ¿no?, las elecciones. Entonces, qué bueno, ¿no? Porque lo más importante es que se acaba el dedazo. Miguel Reyes Razo nos podría hablar de eso mucho, no porque él haya participado, sino porque él es un gran periodista y observó cómo era ese procedimiento. El tapado, el destape, lo que decía el finado Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, y ahí los tenían a todos, y no se podían mover, y eran tapados, y de repente un día ya el presidente decidía, y iba don Fidel o de otro sector de ese partido a ver al secretario, a manifestarle su apoyo, y luego venía lo que se conoce, y esto para los jóvenes, como la cargada, que también viene de tiempo atrás. Sí, todos. El que creó lo de el tapado fue Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz también creó la regla de que el presidente pone en ese entonces también a su sucesor, en una ocasión a Manuel González, su compadre, que fue su tapado, pero sobre todo la regla de que el presidente pone a los diputados federales, a los senadores y a los gobernadores, que en la época de Porfirio Díaz eran hombres fuertes que tardaban en el gobierno 20, 30 años, igual que él. Y la regla era, después se le atribuye a don Adolfo Ruiz Cortines, pero no, viene de Porfirio Díaz, que hay muchas cosas pues, que la revolución no pudo cambiar. La regla era que así como el presidente designaba a diputados federales, senadores, gobernadores, los gobernadores hacían lo propio en sus estados, designaban a diputados locales, a los integrantes del Poder Judicial, presidentes municipales, así era, ¿no? Y esas reglas, ¿no?, por ejemplo, lo de la cargada. Hablábamos de Manuel González, ¿no? Tenía tapado Porfirio a Manuel González porque tenía que dejar en la presidencia, porque había llegado al poder, había tomado el poder por la fuerza, con la bandera de la no reelección. Entonces llega, está 4 años y ni modo que se quedara. Estaba muy fresco el plan de Tuxtepec, de la no reelección. Entonces es cuando hay varios aspirantes y su tapado es su compadre, Manuel González, que nada más fue ese periodo, 4 años, porque después regresa Porfirio y ya modifica la Constitución y ya se queda 30 años. Se establece la reelección. Pero cuando se destapa a Manuel González, empiezan a llegar los telegramas, que es lo mismo que pasaba hasta hace poco, la cargada. El hombre fuerte en San Luis Potosí, habían ahí 2 hermanos famosos en el porfiriato. En Hidalgo también 3 hermanos, graviotos, eran los que dominaban. Y los telegramas, ¿no? Aquí todos con Manuel González. Esa es la cargada. En San Luis Potosí, todos con Manuel González. En Tabasco, todos con Manuel González por su heroísmo en la defensa de la patria. Y otros que eran muy chistosos. Aquí todos estamos
con el manco, porque le faltaba un brazo, que lo había perdido en la defensa de Puebla, cuando el sitio de Puebla, no en la batalla del 5 de mayo, sino un año después, que volvieron los franceses y que se defendió Puebla. Ahí estuvo defendiendo Puebla Porfirio Díaz y estuvo Manuel González, y ahí perdió el brazo. Entonces, todo eso se acaba, se termina y iniciamos una etapa nueva. Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo, y no voy a designar tampoco al candidato de mi partido, aunque ahora tengo licencia temporal. A veces contribuyo, pero no en horas de labores. Después de las 8 de la noche me reúno, y no aquí, sino afuera. ¿Lo ha hecho en varias ocasiones entonces, presidente, o solamente la del lunes pasado? Creo que nada más la vez pasada. ¿Y en esa reunión en algún momento hubo un punto en el que usted porque fueron gobernadores también, que les dijera que puntualmente no hicieran ese tipo de acciones, es decir, que no se manifestaran por algún aspirante, porque todavía no se elige candidato o candidata, y también esta situación de pues lo que se menciona, ¿no? Esta frase de si habrá premios de consolación para quienes no escuchen el canto de la sirena? Es que estuvimos muy bien, hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México. O sea, continuidad con cambio, y es muy importante la unidad, que no haya rupturas, y no tiene por qué haber, porque si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir, en el caso de Morena, con una encuesta, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales, con encuestas. Y bueno, ahí están los resultados. No ha habido rupturas, muy pocas, y triunfos. Ya no quiero seguir poniendo limón a la herida, porque si no le diría a Jesús, pon el mapa, ¿no?, político. Pero no, ya no lo pongas, porque se enojan mucho. Me llama mucho la atención, y además qué bueno que ya los del bloque opositor también están hablando de que creo que el lunes van a dar a conocer criterios de elección. Lo dijo el presidente del PAN. Sí, creo que este lunes que viene. Entonces, qué bueno que cada quien vaya ya resolviendo. Sí, deberán ser entonces renuncias definitivas a los cargos para evitar que, pues, si no quedan, pues no regresen nada. Pues eso se va a acordar en el Consejo de Morena del domingo. O sea, ahí van a decidir los consejeros, porque es el órgano de dirección del partido. Las sugerencias que habría hecho. Vamos a esperarnos el domingo. Las del pasado lunes, ¿cuáles fueron como los puntos que habrá? Es muy bueno que estén participando, que los que han manifestado que van a participar lo hagan, y hay que esperar el domingo para ver las reglas. Claro. Muy bien, porque le tengo mucha confianza al pueblo. Yo le tengo plena confianza al pueblo. O sea, y el pueblo de México está en una fase de toma de conciencia, y es de los pueblos más politizados en el mundo. Eso es excepcional, es extraordinario. Por eso, por más dinero que utilicen, pasan la charola allá arriba, reciben dinero de los gobiernos del extranjero, los medios de manipulación se aplican a fondo, no pasa nada. Presidente, ayer se mencionaron únicamente 4 nombres aquí. Obviamente, bueno, pues eso no preguntarles implicaría si se le cierra la puerta a alguien más por tal vez no tener posibilidades, porque ayer mismo el propio Ricardo Monreal decía que desde hace 2 años el piso no había sido parejo, había tenido algunas fisuras porque se había notado o se había percibido que había preferencia por algunos de las aspirantes y aspirantes. No creo que haya dicho eso, pero en una entrevista ayer con medios. Sí. Pero no ha habido preferencia por nadie, no se
han cargado los dados, las cartas no están marcadas, es democracia y es mandar muy lejos el tapado, el destapado, el dedazo, el acarreo, lo otro que hablamos ahora, la cargada. A ver, las fuerzas vivas. A ver, Miguel, platícanos de eso. O sea, no, pues sí, no voy a estar yo nada más aquí contestando. O sea, es que tú sabes mucho de eso. O sea, porque por tu trabajo participaste, fuiste testigo de campañas. Sí, señor presidente. Y ¿qué nos puedes decir de esto? Porque de veras, para los jóvenes, bueno, no para refrescar la memoria. Bueno, recordemos el lunes 22 de septiembre de 1975. Entonces se hablaba mucho de que el licenciado Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, iría derechito de esa secretaría a la presidencia de la República. Y surgió poco a poco y emergió el día 22 de septiembre, mientras Carlos Jongitud Barrios, el líder del CENTE, festejaba un aniversario más del movimiento revolucionario del Magisterio. Surgió la candidatura del licenciado José López Portillo y Pacheco. Llegamos aquí al salón Panamericano. Gustavo Carvajal entonces era peso pluma, terminó siendo un peso súper completo, era delgadito, secretario cercano al presidente, un gran tipo Gustavo Carvajal, y casi daban marometas ahí. Y llegó Mario Moya Palencia, estaba atestado, se rompieron las vidrieras, y llegó Mario Moya Palencia y se acercó, y yo trabajaba en 24 horas con el licenciado Sabludovsky, y le acerqué el micrófono. Su impresión, licenciado, todos unidos en torno de José López Portillo, me dijo. Le dije, pero hasta hace poco usted sonaba como gran favorito. Ya dije, todos unidos en torno de él. Y se acercó el destapado y le dijo, tú siempre tan inteligente, mi Mario, tú siempre tan inteligente, mi Mario. Y entonces, pues todos, en ese momento le llovieron cajas de Rolex, llegaban, pero así, testuches con aquel reloj tan de moda en aquel tiempo. Y entonces era fantástico. Y empezaron a desfilar. El 25 de septiembre de 81 fue el turno del Liceo de la Madrid. Esto se llamaba el besamanos. El besamanos era sucesivo al informe. Al informe, sí. Del 1 de septiembre. Sí. Que venían todos los empresarios y todo el mundo opinaba y elogiaba y aplaudía el quehacer del primer mandatario. El 25 de septiembre de 1981, viernes, destaparon en la Casa de León Rojo a don Miguel de la Madrid. Y entonces, por ejemplo, hubo un dirigente magisterial, Carlos Jongitud Barrios, vino como su excondiscípulo en la Facultad de Derecho, gobernador de Veracruz, de San Luis Potosí, y también como líder del magisterio, líder vitalicio del magisterio. Entonces era un desfile y su tío, el tío del presidente, un doctor colimense, estábamos varios reporteros, creo que Rafael Cardona, Guillermo Mora, estábamos ahí. ¿Qué defectos tiene el licenciado de la Madrid? Ninguno, es un hombre perfecto. Que ya lo moló usted, ya le quitó la calidad de humano, entonces al presidente. Entonces eran todo esto que usted reseña, que tiene muy bien, usted lo atestiguaba, lo veía, y era en sus propias memorias, en mis tiempos, el gran problema del presidente en turno era buscar su sucesor. Por ejemplo, cuando el presidente López Portillo se renunciara a Carlos Tello y el secretario, y ahí se empezó a descomponer la baraja, ya no se empezó a perder. Entonces sí, se iba formando, parecía ser entonces la decisión más importante del presidente o hasta de un gobernador. Don Alfonso Martínez Domínguez, a la hora que designó el PRI al doctor Jorge Treviño, que se lavaba las manos con desinfectante, cada vez saludaba a algún campesino, y elogiaba mucho a Santana. Jorge Treviño Martínez, compadre de don Miguel de la Madrid, me dijo Martínez Domínguez, don Alfonso, me dijo, yo no sé si la historia me juzgue bueno o mal gobernador, pero mi responsabilidad es conservar intacto el poder y tengo que devolverlo así de intacto. Y había sido Martínez Domínguez, pues jefe del gobierno, presidente del partido y un político de larga data. Entonces, son momentos, usted en la memoria dice, usted no tuvo problema usted presidente, señor presidente don Andrés Manuel, tuvo problema, siente que tuvo problema, fue para usted un problema meditar la sucesión presidencial como se está planteando aquí. No, porque yo tuve la suerte de ser dirigente de un partido y
me tocó resolver lo de candidaturas y fui asimilando como experiencia que lo mejor era la encuesta. Y como siempre nos han, o antes, ahora menos, pero todavía, nos han menospreciado, no se dieron cuenta, y en el estatuto de Morena es el único partido que tiene el procedimiento de elección mediante encuesta. Fue, como se dice coloquialmente, Miguel, un gol o una moña, está hablando del béisbol, que los dejamos con el bate al hombro. Porque si se hubiesen dado cuenta, en el INE de ese entonces no nos hubiesen aceptado ese procedimiento, porque a la oligarquía lo que siempre le ha interesado es de que no haya unidad en las fuerzas progresistas. Y si el proceso de elección es abierto y se alega, ¿no?, democrático, entre comillas, ellos pueden meter las manos. Ellos apoyan a candidatos a modo. Me tocó a mí ver casos en Guerrero, por ejemplo, en donde el que estaba de gobernador en ese entonces estaba apoyando a un candidato nuestro. Se iba a llevar a cabo una convención y el gobernador quería que el candidato a Acapulco fuese un candidato de nosotros a modo, débil, para ganarle fácilmente, ¿no? Entonces a ese candidato nuestro le daba materiales de construcción, bloc, láminas de zinc, para repartir y que en la elección ese candidato ganara, porque sabía que iba a perder en la constitucional. Ganaba la interna, pero perdía la constitucional. Entonces ellos a veces elegían a todos los candidatos, no solo a los de su partido, sino también a los partidos supuestamente de oposición, partidos paleros, pues. Entonces, cuando en el estatuto se establece esto, ya, ¿quién decide? No decide el presidente, no decide el gobernador, no decide la cúpula dirigente del partido, mucho menos la oligarquía, los caciques, decide el ciudadano mediante una encuesta. Va y se le pregunta al ciudadano: ¿conoces a fulano, mengano, sultano, perengano? Sí. ¿Qué opinión tienes de él o de ella? Bueno, buena opinión, mala, regular. ¿Está cercana al pueblo? Sí, no. ¿Es honesta o es honesto? Sí, no. ¿Honrado? Pueden contestar: honradón. Honrado. Sí. Y luego ya la más importante, ¿no? ¿Te gustaría que fuese candidato? Sí, no. Entonces, con eso pues ya se tiene una medición. Así hemos decidido en el caso de gubernaturas. Por ejemplo, la maestra Delfina fue primero electa, seleccionada con una encuesta. Participaron creo que 2 o 3 compañeros más y ella ganó la encuesta. La gobernadora de Guerrero, lo mismo. La gobernadora de Colima, el gobernador de Hidalgo, el gobernador de Sinaloa, de Sonora, Tamaulipas, de los recientes. Entonces sí es un buen método, evita que metan las manos, que impongan. Otra cosa también interesante de esa reforma estatutaria que no la vieron pasar fue el que los plurinominales se eligen de acuerdo al estatuto mediante un proceso de sorteo. Ajá. Le llaman técnicamente, físicamente, insaculación, pero eso ayudó mucho, porque ¿quiénes iban a la lista plurinominal para ser diputados, para ser senadores? Pues los líderes de arriba, sus allegados, a veces sus familiares. Entonces, con el proceso de insaculación o sorteo, hay una elección en los distritos y luego hay 300 posibles candidatos. Entonces se hace el sorteo y el que sale en primer lugar va a la lista. Así se elige. Esto no les gustó a los políticos tradicionales del mismo movimiento progresista, porque antes
pues la política es hacia arriba, ¿no? Si tengo influencias, si me pego, ¿no? Si logro colarme, voy a llegar a ser diputado, voy a llegar a ser senador. Si no es por mayoría, es porque voy a ir a la lista pluri. Entonces no les gustó y entonces empiezan a argumentar o utilizan como pretexto el que cómo va a ir una mujer comerciante, un indígena, un albañil, si se requiere profesionalismo. Se les olvida que un diputado es representante del pueblo, es representante popular. ¿Y para qué quiero yo una doctora en ciencia política graduada en una universidad del extranjero si no tiene convicciones, si no hay honestidad? Lo que se necesita es tener vergüenza. Bueno, a partir de que se decidieron esos procedimientos, quienes han llegado así, ninguno ha traicionado. Fíjate qué interesante. Y mujeres campesinas, obreros, maestros, el pueblo. Entonces, esas reformas estatutarias han ayudado mucho. Y cuando me preguntas cómo se va a resolver ahora, pues así. Y entonces empieza a haber algo de nostalgia, cuando se extingue, se va terminando, perdón, entonces le decías yo, señor presidente, cuando va a terminar su sexenio, su ejercicio pleno de la presidencia de la República, usted dice se va a ir a su finca de Chiapas, de allá de Palenque. ¿No le tienta a usted o no lo han tentado sus afanes de la integración de América Latina, el hecho de que esté un Lula da Silva, el hecho de que esté el presidente Fernández, sus colegas y amigos, el presidente del pueblo de Cuba, etcétera, con los que usted forma un severo bloque, un bloque muy interesante, de dedicar, después de la presidencia de la República, esos años que tiene por delante a semejante tarea? ¿Le tienta? ¿Lo ha hablado? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha sopesado? Lo tengo bien pensado. Me retiro completamente. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política. Nunca más. Nunca más. Soy partidario no solo del principio de la no reelección, sino del criterio de que no se debe tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Cuando se empieza alguien a sentir insustituible, pierde el piso. Se puede caer en lo que se conoce desde el porfiriato, en el necesariato. Es decir, se requiere un cacique, se necesita un líder moral, un jefe máximo. No, yo ya voy a cumplir mi ciclo y tiene que haber relevo generacional. Y ya contribuimos a sentar las bases para la transformación y sobre todo contribuimos en algo que es muy importante, el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y ese es el proceso, ese es el fenómeno que estamos viviendo en México. ¿Nunca estuvo en su pensamiento la posibilidad de acercar a Juan Ramón de la Fuente, que es su embajador, nuestro embajador? ¿Está? Sí, pero cercano más, y haberlo metido junto a sus corcholatas, como lo llama usted, la posible sucesión? Él no manifestó interés. Esto también depende, ¿no?, de la decisión que se va tomando. Juan Ramón, yo coincido contigo, es un muy buen profesional, notable, ¿cómo no? un político responsable. Nos ha ayudado mucho como embajador en la ONU, ha hecho un papel destacadísimo, pero no manifestó interés en participar. Muchas gracias. Los que presidente. ya han manifestado su interés son los que están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y del PT Loroña y también Manuel Velázquez del Verde, del Verde. Adelante. Oye, Miguel, muchas gracias. No, señor presidente, gracias a usted. Muchísimas gracias. Respeto, gracias. Muchas gracias porque es para los jóvenes, porque estamos en una etapa verdaderamente nueva, inaugurando una etapa nueva, pero estamos dejando años, siglos
de una forma de hacer política y se tiene que conocer, porque la verdad en México casi nunca ha habido democracia, muy pocas veces. Estamos hablando de siglos de antidemocracia. Entonces estamos apenas dando los primeros pasos en toda la historia. O sea, 3 siglos de dominación colonial, pues de España nos mandaban a los virreyes. Se logra la independencia, apenas una elección, la de Guadalupe Victoria, que termina su periodo de 4 años. Luego viene la candidatura de Vicente Guerrero, ya muy difícil por el enfrentamiento con los conservadores. Bueno, lo traicionan, lo asesinan. Luego viene Santana, 11 veces presidente de México. 11 veces, sí. O sea, medio siglo. La obra de su maestro y gran paisano González Claro, Pedrero, gran obra. Sí, Terminó se llama así, País México, de un solo hombre, el país México de de un Santana. solo hombre, Sí, por Santana. Sí. Y luego Porfirio Díaz, 34 años, y luego viene la revolución, que Madero quería la democracia, el sufragio efectivo, ¿no? Voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija, y la revolución pues no puede garantizar la democracia, porque se constituye, se forma un partido único desde 1929 y se continúa con las mismas prácticas porfiristas. No quiere decir que la revolución fue en vano, no. Con la revolución se lograron conquistas sociales importantísimas, pero en el terreno democrático pues no se avanzó, predominó un solo partido. Entonces luego viene ya recientemente, en el 2000, viene un partido aparentemente distinto que ofrece un cambio, y ya sabemos que era un truco. La misma oligarquía necesitaba renovar al régimen antidemocrático, autoritario, y entonces simulan de que ya hay democracia en México. Y así hasta nuestros días. Yo sí me siento muy orgulloso porque me eligió el pueblo, y espero que sigamos así y se siga construyendo la democracia, sobre todo que se vaya creando el hábito ¿Qué democrático. es lo que hace madurar a un pueblo? ¿Qué es lo que hizo madurar al pueblo de México para la elección del 2018, señor presidente? Su empoderamiento, para empoderamiento. El pueblo se sintió que podía poner orden y decidir sobre su destino, y se atrevió a hacerlo. Por eso es un momento estelar en la historia de México. El pueblo está con las riendas del poder en sus manos. La gente se siente muy contenta. Por eso también la desesperación, el enojo, el que estén mostrando el cobre los de la cúpula. No entienden el proceso, porque se usaba al pueblo nada más en las elecciones, se constituía el poder y de inmediato se daba el divorcio entre pueblo y gobierno. Venían de nuevo las elecciones, se regresaba al pueblo para legitimar nada más el poder. Y se ganaba y ya no volvían a ver nada. Ya no solo a los candidatos convertidos en autoridades, no había ninguna atención a la gente. Solo, parece increíble, en épocas electorales, que se repartían migajas, dádivas, para obtener los votos. Entonces, se confiaron muchísimo, pensaron de que eso iba a ser eterno, que la gente no iba a decir basta, como está sucediendo. Entonces, sí estamos en un momento estelar, en una etapa nueva, en un proceso de transformación. Y qué bien que estás aquí con nosotros. Sobre todo me da gusto verte bien de salud. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.